Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: y aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hasta aquí. Vamos a considerar sobre todo el versículo primero. Dice: así era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el pueblo de Dios, y es una, podemos decir, organización, ¿no? Instituida por Dios, que ha sido Dios quien la ha instituido. Tiene su origen divino, y eso es lo que diferencia por completo la iglesia de cualquier otro grupo de hombres, cualquier otra asociación o cualquier otra agrupación. Ellas son pues de origen humano y sus normas pues son humanas también. Pero la iglesia del Señor tiene su origen divino, es Dios quien la ha instituido, y por lo tanto sus normas, su funcionamiento no son normas humanas, sino la que Dios da en su palabra. Dios ha ordenado, ha dado ordenanzas de cómo tiene que ser la iglesia. Pero por otro lado, la iglesia también es una comunidad humana, ¿verdad? También, en un sentido, por lo tanto, pues funciona como el resto de las comunidades, ¿no? O de los grupos de hombres. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros nos vemos un grupo, una agrupación, ¿no? Entonces nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hace mover a toda esta gente unida, ¿no? ¿Qué es lo que hace a esta gente, pues, agruparse, asociarse? ¿Qué es lo que hace vivir juntos, ¿no? ¿Qué es lo que le da la fuerza para estar juntos y avanzar adelante, ¿no? En la misma dirección, ¿no? ¿Qué es, digamos, el principio sobre el cual está basada, se fundamenta ese grupo? Y esto puede ser, a lo mejor, una idea, un concepto que a veces uno lo tiene muy claro, ¿no? A otras veces será la identidad, que eso es lo que ocurre sobre todo en los países, en las naciones, ¿no? Es la identidad que uno tiene, la cultura que uno tiene. Y a veces esta, estará de alguna manera inconsciente, ¿verdad? Uno no será tanto consciente, pero está realmente ahí, ¿no? Está realmente ahí. Y bien, pues en esta tarde quisiera presentar aquello que según la palabra de Dios tendría que estar presente de una manera consciente para que nos defina como congregación, como iglesia. Es decir, que nos haga que nos congreguemos, que nos haga avanzar unidos en la misma dirección y pues en una misma mente y un mismo sentir. Y es pues el estar en pacto con Dios. Es el pacto de Dios, el pacto, la alianza con el Señor, que es una de las doctrinas importantes en la palabra de Dios, una de las más importantes, ¿verdad? Hemos estado pues considerándolo semana tras semana en las reuniones en los viernes, ¿no? Y ya llevamos unas cuantas semanas y bueno, pues hemos llevado hasta su fin y lo hemos podido ir viendo, creo que con bastante detenimiento, aunque sin duda que hay muchas cosas, más cosas que podíamos ver en ella. Pero también es algo bastante práctico, ¿verdad? Es algo que se tiene que traducir
práctica en nuestra vida, en la vida nuestra, en la vida de la congregación, es algo que nos tiene que dar forma, ¿verdad? Como cuando el alfarero, ¿verdad?, te coge pues un trozo de barro, ¿no? Pues le da la forma que tiene en su mente, con sus manos. Pues así tiene que ser también siempre la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que nos tiene que dar la forma que Dios quiere, y así por lo tanto también esta enseñanza, también esta doctrina nos tiene que dar la forma de iglesia en pacto con el Señor. La alianza, el pacto con el Señor que hemos leído en Jeremías capítulo 31. Y también pues vemos esto en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto en Jesucristo no es otro que el que también anunciaba Jeremías. Lo tenemos en Hebreos 8, Hebreos 10. Y bien, pues hemos leído aquí en Génesis 17 el momento, digamos, en su punto inicial, cuando Dios presenta esa alianza, ese pacto, y cuando Dios establece ese pacto con Abraham. Y decimos, el nuevo pacto en Jesucristo no es distinto de este pacto. El nuevo pacto en Jesucristo es que los creyentes somos hijos de Abraham. Por supuesto, no lo somos carnalmente, no lo podemos ser, sino espiritualmente, porque tenemos la misma fe que Él. Él creyó a Dios y le fue contada por justicia, lo mismo que también a nosotros. La fe nos es contada por justicia, como nos enseña pues en Romanos capítulo 4. Así pues, estamos nosotros los creyentes en este pacto, somos hijos de Abraham, y lo que está diciendo Dios a Abraham aquí, también nos lo está diciendo a nosotros, a los que estamos en el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Y qué es lo que podemos nosotros sacar para nosotros de estas palabras? Pues podemos quedarnos en estas, decimos, palabras iniciales del versículo 1 y ver en primer lugar pues cómo Dios se presenta a Abraham. Cómo Dios se presenta a Abraham. Dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Esta es uno de los nombres de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Dios Todopoderoso. En hebreo es la expresión El Shaddai, que seguramente la habremos escuchado, se conoce, ¿verdad? A veces hay canciones o cantos que hablan de Dios El Shaddai, que significa, pues eso, Dios Todopoderoso, sí. La palabra Dios, Él, también hay que tener en cuenta que está relacionado con la idea de poder, de fuerza, así como también Shaddai, pues está relacionado con la idea de fuerza, de poder. Entonces es el Dios de todo poder, es el Dios todopoderoso. Y es pues así como se dio a conocer a los patriarcas, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob. Leemos en Éxodo, en el capítulo 6 y en el versículo 3, cuando él decía a Moisés: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, el Shaddai, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces es por eso que sobre todo encontramos este nombre Dios omnipotente, el Shaddai, en Génesis, en la historia de los patriarcas. Leemos también en el capítulo 28 de Génesis, en el versículo 3. Génesis 28, versículo 3, era cuando Isaac bendijo a Jacob, cuando él ya partió, ¿verdad?, huyendo de su hermano Esaú. Dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. El Dios omnipotente te bendiga. También podemos leer en el capítulo 35, versículo 11. Dice: y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente
crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y es cuando pues digamos, estuvo luchándose Jacob con el Señor, y Dios le cambió el nombre a Israel. Y también en el capítulo 48, en el versículo 3, también leemos allí: y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en tierra de Canaán y me bendijo. Son las palabras de Jacob en la bendición a sus nietos, a los hijos de José, Efraín y Manasés. También en el capítulo 43, versículo 14, que es cuando Jacob envió a sus hijos a Egipto, y bueno, pues al final se quedó uno de los hermanos preso, y tenía que bajar el pequeño, Benjamín. Entonces leemos ahí en 43:14: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y bueno, fuera de estos pasajes nos lo encontramos en Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Ezequiel capítulo 10, versículo 5. Y leemos ahí: y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Entonces vemos, estas son todas las apariciones del nombre El Shaddai, ¿no? A veces ocurren otras veces en las que aparece el nombre Shaddai, pero el nombre El Shaddai, todos juntos son solamente estas 7 apariciones, de las cuales pues sobre todo es en Génesis, en los relatos de Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos que está el nombre Jehová, que es con el que se reveló Dios a Moisés, que significaba yo soy el que soy. Entonces, de la manera que el nombre El Shaddai tenía esta idea, transmitía la idea del Dios Todopoderoso, pues el nombre de yo soy está transmitiendo la idea de que Él es el Eterno, Él es el Dios que no procede de nadie. Él, pues para dar su nombre, ¿quién es? No da otra mejor explicación que yo soy el que soy y nada más. Él no procede de nadie, Él es el Eterno, Él procede solamente de sí mismo, Él siempre ha existido y siempre existirá. Entonces vemos que es bueno tener en cuenta que Él se revela con este nombre cuando está estableciendo esta alianza con Abraham. Y esto también es importante. ¿Por qué? Pues porque de esta manera Dios le estaba asegurando a Abraham sus promesas. La promesa que le dio, ¿cuál fue? Que de su descendencia vendría el Cristo, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso pues no del hijo de la esclava. Él tuvo un hijo, Ismael, con una esclava, ¿verdad? Pero era un hijo de la carne, no era el hijo que Dios le había prometido, no era el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa tenía que venir de su mujer, que además de ser tan anciana como él, y él ya tenía 100 años, pues además ella era estéril. Y así, por lo tanto, le estaba dando la palabra de que Él es el Todopoderoso para cumplir aquello que había prometido, y que de su descendencia vendría el Cristo, y que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso también pues se revela como el Dios Todopoderoso, para que también pues después él, Abraham, estando en pacto, pues tuviera siempre esta confianza en Dios, de que fuera como fuera la circunstancia, la situación, él tenía el poder para librarlo del peligro. A Jacob cuando huía, o a sus hijos en Egipto, él tenía el poder para guardar a sus hijos, incluso pues para incluso levantarlo de la muerte, ¿verdad? Como cuando también Dios pidió a Isaac, a Abraham que sacrificara, le pidió la vida de Isaac.
porque él tenía también la fe puesta en Dios, de que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Lo leemos en Hebreos capítulo 11, porque él sabía que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y le había dado la promesa que él sería su Dios. Eso significaba que al final pues le daría la vida para siempre. Entonces vemos que le fue dado este nombre para que tuviera esa confianza puesta en Dios y que de esta manera siempre fuera fiel a Dios en el pacto. Y pensemos que esto es algo también que lo que hizo Jesús con los discípulos. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos después de resucitar en el momento de la ascensión? ¿Qué les dijo? ¿Qué leemos en Mateo 28? Que les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder. Él es el Todopoderoso. Y le dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y dice, he aquí, yo estoy con vosotros. Y porque Cristo está con los suyos, con su iglesia, la iglesia permanece, ¿verdad? Y le dijo también pues a Pedro que las puertas del infierno no podrán prevalecer. Por lo tanto, la iglesia no podrá ser desarraigada ni quitada de la tierra por mayores dificultades y persecuciones que puedan haber. ¿Por qué? Porque Jesucristo está con ella y es el Todopoderoso. Él ha recibido toda potestad y todo poder y está con la suya. Por lo tanto, hemos de ocuparnos a hacer lo que Él nos ha ordenado, predicar el Evangelio, pues también administrar el pacto por las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, los sacramentos. Así, por lo tanto, vemos que Él los va a guardar, porque Él es el Padre del pueblo, Él es el esposo de la iglesia. Un padre pues no deja que venga alguien y pues le haga algo a sus hijos. Un esposo no deja pues que se le acerque alguien a la mujer y le haga algo a la mujer. Así Jesús, así Cristo, así Dios no deja que alguien venga en contra de sus hijos y le hagan algo, o en contra de su esposa, la iglesia, y le haga algo. Él es su defensor y no lo permite. Y Él es el soberano de su pueblo, ¿verdad? Cuando un soberano o un país está aliado con otro y Él es poderoso, pues entonces si viene otro país a atacarle al aliado, ¿qué es lo que hace? Sale en su defensa. Pues así también el soberano, el Señor, nosotros estamos en pacto con Él, y si alguien viene pues a atacarlo, ¿qué hace Él? Pues salir en su defensa, ¿verdad? Pues así es que el Señor nos está dando el ánimo, ¿verdad? Por medio de esta palabra, yo soy el Dios Todopoderoso. Hay una palabra una promesa aquí encerrada, ¿verdad? En estas palabras, cuando dice yo soy el Dios Todopoderoso. Pero también hay una palabra de exhortación a continuación. Dice, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y esto, pues creo que es una manera más bien hebrea de hablar, en el sentido que tiene de anda perfectamente delante de mí. Pero bueno, creo que es bueno que lo miremos un poco por separado, las dos expresiones. Anda delante de mí. Y esto es lo que hizo Noé. Esto es lo que hizo Noé cuando leemos en Génesis capítulo 6 y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces vemos, ¿no?, las dos ideas, tanto caminar con Dios o delante de Dios y ser perfectos. Ya lo había pues hecho, cumplido Noé delante de él. Así pues, esta idea de andar delante de Dios se refiere al transcurso de la vida, ¿verdad? A estar con Dios a lo largo de toda la vida. Y entonces hacer todas las cosas en esta vida delante de su presencia, ¿verdad? Como delante de Él. Y eso no solamente pues en el sentido de que
no hay nada que se le pueda ocultar a Dios, y en efecto a Dios no se le puede ocultar nada. Es una vanidad, es una necedad, pues bueno, intentamos hacer una cosa a oscuras o a ocultas de Dios, pensando que Él no lo verá, Él lo ve todo. Entonces todo lo que hagamos, Él bien lo sabe, pero no solamente es eso, sino es la idea de hacerlo conscientemente, hacer las cosas como un siervo que, bueno, sirve a su amo. Entonces Él sabe, Él lo conoce y Él sabe las cosas que le agradan. Entonces, pues aquello que sabe que su amo le agrada, lo hace, obedeciéndole. Y también, pues, aquellas cosas que sabe que le desagrada, que le mueve a ira. Entonces, el siervo teme no ofenderlo, ¿verdad? No disgustarlo, ¿verdad? Y entonces lo evita, y entonces no lo hace. Así, por lo tanto, esto es, ¿no? Andar delante de Dios, sirviéndolo, ¿verdad? De esta manera en el pacto. Y esto es lo que pudo decir también aquí Abraham, ¿verdad? Lo leemos en Génesis capítulo 24, en el versículo 40. Cuando él envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac, de 40 años, dice, entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Vemos aquí Abraham diciendo, Jehová, en cuya presencia he andado, delante de él he andado. Y él tenía ya, pues, aproximadamente, era un anciano, ¿verdad?, de 141 años, ¿verdad? Un anciano, una edad considerable. Y él podía decir, desde que él me tomó de la mano, cuando tenía yo 75 años y me sacó de mi tierra, de Ur de los Caldeos, he estado yo andando con el Señor. Y sobre todo cuando Él estableció su pacto y su alianza conmigo, yo he andado delante de Dios. Y he andado hasta el día de hoy. Y pensemos que esto es algo que a todos nos llega a decir, el envejecer, ¿verdad? Todos hemos de envejecer. Y pensemos que llegará un día en el que pues también nosotros seremos un anciano, y pensemos que entonces ya se nos abandonarán las fuerzas y que ya pues incluso puede ser que ya no tengamos ni fuerzas para ir andando al parque, ni que tengamos fuerza para pues vestirnos o nos podamos doblar para atarnos los zapatos, o pues que en aquel entonces nuestra visión se nos oscurecerá y que seguramente tengamos cataratas y pues nos lo tengan que quitar, ¿verdad? O pues que tal vez no sea a causa de una enfermedad en concreto, pero nos dolerán todos los huesos, ¿verdad? Por la vejez. Entonces pensemos, ¿no?, lo que diremos nosotros en aquel día. Pensemos en qué nos habremos pasado la vida. ¿A qué o a quién habremos servido entonces, verdad? Y entonces también pensar, bueno, ¿qué es lo que yo he conseguido en mi vida? ¿Y ahora qué? Entonces, si esto es sin el Señor, sin haber andado con el Señor, pues uno ya puede conseguirlo, haber conseguido mucho durante su vida, que al final habrá amargura, ¿verdad? Porque, bueno, todo lo que haya hecho, pues allí se va a quedar. Y si uno no ha conseguido lo que había pensado, habrá también amargura. Entonces, la única manera de llegar, pues de una manera gozosa a la vejez, ¿cuál es? Andar con el Señor, ahora, ¿verdad? Andar ahora con el Señor. Es la manera que la vejez se transforme en algo sereno, en algo gozoso, que sea pues para nosotros una dulce antesala de la muerte, que incluso podamos pensar con ella con gozo, por saber que ya no vamos a estar pues separados del Señor, sino vamos a estar con Él para siempre. Entonces pensemos en esto, andemos nosotros en el Señor y hagamos su voluntad. Pero no solamente dice esto de anda delante de mí,
también le dice, sé perfecto. Y esta perfección no está hablando aquí tanto de una perfección moral, es decir, de alguien que no tenga ningún tipo de defecto o de tacha o incluso de pecado, ¿verdad? No es esto porque dice la palabra de Dios que, por ejemplo, el apóstol Juan, que quien diga que no tiene pecado se engaña a sí mismo y lo que es peor, hace a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios en su palabra nos dice que todos tenemos pecado. Entonces no es tanto la idea de que somos perfectos, sin ningún defecto, sin ningún pecado, sino es la idea de ser completo. La idea de ser completo, es decir, por así decirlo, de una pieza para el Señor. Es decir, no tener el corazón dividido para servir al Señor. Ser íntegro, no tener un corazón mezclado, sino sencillo y simple para servir al Señor. Ser perfecto, pues significa tener un corazón sin mezcla. Significa, por ejemplo, tener un corazón que no está dividido con otros dioses, como leemos en Josué, en el capítulo 24, el discurso de Josué al pueblo, en el versículo 14, cuando dice, ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y en verdad. Vemos, servirle en integridad. Es la misma idea, la misma palabra, ¿no?, de perfección. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Quitad los dioses ajenos que tengáis. Quitad todo aquello que esté en vuestro corazón y que ocupe el lugar de Dios, ¿verdad? Todos esos ídolos. Pero también para servir a Dios de una manera completa, como aquí nos dice la palabra de Dios, no hemos de estar conformándonos al mundo, sino que hemos de ser renovados. Hay muchas ideas que en el mundo son corrientes y es lo más normal del mundo, pero el seguirlas es ir en contra de la palabra de Dios, y hemos por lo tanto también de dejar esas cosas, servir solamente a Dios en la verdad de su palabra, como dijo Elías, ¿verdad?, en el tiempo con los profetas de Baal, ¿no? Pues ahí está Baal, si eres Dios, servidlo, y si Jehová es Dios, servidlo. ¿Qué hacéis entre dos aguas, verdad? Pues para servir de una manera perfecta a Dios, uno se tiene que completamente volver solo a Dios. Entonces ser perfecto significa esto, significa además, por ejemplo, el no buscar revelaciones por medios prohibidos de cómo será nuestra vida dentro de 5, de 10 años, qué tal nos va a ir, con quién me voy a casar, qué tal me va a ir en la vida. Leemos esto, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, ¿verdad? Leemos allí la palabra que nos da el Señor cuando dice, en el versículo 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni amago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová todo aquel que hace todas estas cosas. Pero, versículo 13, perfecto serás tú delante de Jehová tu Dios. Serás perfecto. En el sentido, por lo tanto, de no buscar este tipo de conocimiento. Las cosas secretas son para el Señor, y nosotros no hemos de escuchar a estos. ¿A quién tenemos que escuchar? A la ley y a la palabra de Dios. No a la voluntad secreta de Dios, sino a la que Él nos ha revelado, su Santa Escritura, ¿verdad? Y en cuanto a nuestro futuro, pues dejarlo en las manos del Señor. No saber, no querer saber lo que va a ser de nosotros, ¿verdad? Dios lo tiene programado, Dios lo tiene previsto y será lo mejor para nosotros. Y hemos simplemente de confiar en el Señor y hacer lo que la palabra de Dios nos dice para el día de hoy. Y todo lo demás, dejarlo en las manos del Señor. Esto es, el ser perfecto para con Dios. Pero significa más también. Significa, que el ser perfecto para con Dios es hacer justicia, es decir, cumplir los mandamientos del Señor, como leemos en el Salmo 15.
el Salmo 15 y en el versículo 2, cuando dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice: el que anda en integridad. Vemos, integridad, perfección. Y en paralelo dice, al lado, a continuación: y hace justicia. Y hace justicia. Y hace justicia, por lo tanto, cumple los mandamientos del Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, los mandamientos de la palabra de Dios son para nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el perfecto, por lo tanto? El que hace justicia. Pero el perfecto también es aquel que no hace la justicia o su justicia para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Como vemos que nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte: guardaos de hacer vuestra justicia para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Guardaos de estar orando de pie y hacer largas oraciones para que os vean y os alaben, o dar vuestra limosna a los pobres para que os alaben. No hagas sonar aquí trompeta delante de ti. Haz lo que tienes que hacer, sí, pero en lo secreto. Ora sí, pero en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Y esto es ser perfecto, ¿verdad? No ser hipócrita, no hacer aquí el papel de justo, de bueno, de santo, ¿verdad? Sino pues hacerlo con simplicidad y con sencillez de corazón. Y bien, por último, el ser perfecto significa no estar sirviendo a dos señores al mismo tiempo. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo, porque o amará a uno o aborrecerá al otro. A los dos es imposible. Y no podemos intentarlo porque el Señor no lo va a permitir. Hemos, por lo tanto, de servir solamente al Señor y despreocuparnos de la cuestión, si se puede decir, económica, ¿verdad? Que Él tiene cuidado de nosotros. No nos preocupemos de qué vestiré o qué comeré, qué será de mi vida dentro de 5 o 10 años. Nos dice Jesús que el día de mañana se preocupará de sí mismo. Déjalo, tú ocúpate sobre todo del reino de Dios y de su justicia, y todo lo demás vendrá pues por demás. El Señor lo va a añadir. Y es eso lo que nos tenemos que sobre todo ocupar, ¿verdad? Esto no significa, por supuesto, y lo veíamos la última vez, que no tengamos que trabajar. Claro que hemos de trabajar y con todas las fuerzas que el Señor nos dé, pero no hemos de estar afanados ni estar sobre todo con la codicia ni con la avaricia, sino dejar todas estas cosas para servir a Dios con un corazón perfecto, íntegro. Y todas estas características juntas en la vida de una persona es lo que hace que él sea una persona perfecta. Es lo que hace que Dios vea al corazón de esta persona y puede decir que es un corazón perfecto, ¿no? Como cuando dijo que esto de David, ¿no? Que he llamado a uno que es conforme a mi corazón, porque tenía un corazón simple y sin división para con el Señor. Y esto es lo que es estar en el pacto con Dios. Esto es ser fiel a Dios. Y esto es pues esta fidelidad a Dios y esta entrega a Dios, ¿no? Lo que hemos de hacer a Dios en el pacto. Y decíamos pues que Él es marido de la iglesia. Si en un matrimonio pues la fidelidad es solamente por una parte o la entrega es solamente por una parte, ese matrimonio pues no va bien, por supuesto, no irá bien. La fidelidad es de los dos lados, ¿verdad? Del marido a la mujer y la mujer al marido. Y es lo mismo en el pacto con Dios, porque estamos en pacto con Él. Y se le llama la alianza, ¿verdad? También. Entonces, la fidelidad ha de ser mutua. Y Dios es fiel a sus promesas. A las promesas que Él ha dado en el pacto, Él siempre es fiel. Por lo tanto, si hay alguna infidelidad, no será nunca por parte del Señor, sino que será por parte nuestra siempre. Por lo tanto, pues hemos de mantener esta fidelidad en el pacto, ¿verdad? El ser pues fieles a Él, como también Él es fiel a nosotros. Y esto pues
pues él era, pues sí, el jefe de la familia. Y esta palabra que decimos la ha de cumplir todo, sí, pero es una palabra especialmente dirigida a los varones. Esto es una responsabilidad especialmente dirigida para los varones. No que las mujeres no tengan que ser fieles, por supuesto que sí, pero estamos hablando de la familia, ¿verdad? De la familia, que es una unidad, ¿verdad? Una unidad. Y esto a lo mejor hoy en día pues nos cuesta a lo mejor verlo un poquito más, porque la cultura en la que estamos, nos movemos, esto lo ha perdido de vista por completo. ¿Cómo concibe la gente la vida de familia o la familia, verdad? No hay una unidad, ¿verdad? Cada uno va por su cuenta, cada uno va por su lado, ¿verdad? Solamente coinciden a lo mejor, pues, que viven, que duermen en el mismo techo, en la misma casa. Y eso, pues, gracias, porque si son jóvenes que salen por la noche, a lo mejor ya ni eso, ya ni coinciden a la hora de dormir en el mismo techo. Cada uno va, pues, por su parte, cada uno va a la suya, ¿verdad? Y esto no es la familia es una unidad, es estar unidos, ¿verdad? Y entonces las familias que en el pacto igualmente, pues son una unidad y han de estar unidas, y esto bajo la responsabilidad también del varón. Y esto es lo que decíamos, que es lo que pues debe dar forma a la congregación, ¿verdad? Debe dar forma a la congregación, y de una manera pues bastante clara. Esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta. Dios establece su pacto con familias, como nos enseña aquí Génesis 17. Entonces la familia forma una unidad, y esto se tiene que ver también en la congregación, porque la congregación es una unión de familias, ¿verdad? Para andar en el pacto con Dios, que todas juntas andamos en pacto con el Señor, y juntas forman una gran familia, ¿no? Y decimos que esto se ha perdido de vista en el mundo evangélico, porque estamos en la cultura en la que vivimos, ¿verdad? La cultura que vivimos, cada uno va por su lado. Y eso pues también se traduce, aunque no lo demos a lo mejor ni cuenta, a la vida de las congregaciones, ¿no? Que se concibe pues solamente como individuos, en particular, cada uno pues aparte, ¿no? Vienen pues ya los niños con 2 y 3 años, vienen a la iglesia, y ya pues se les saca del culto y se les pone al grupo de los 2 y 3 años, y después en el de los 4 al 6, y después de los preadolescentes, y después de los adolescentes, y después de los solteros, y después de los comprometidos y de los casados, ¿verdad? Después está el grupo de señoras, y después está el grupo de señoras solteras, el grupo de señoras casadas. Y entonces cada uno tiene su grupo, ¿verdad? Está todo uno pues por su parte. Y entonces, ¿a dónde está la unidad en esta congregación? Y después está también la cuestión de las células, ¿no? Que además de cada grupo en la que nos reunimos dentro de la iglesia, afuera de la iglesia está cada uno con sus células aparte. Y entonces, ¿dónde está la unidad? Y esa es la manera de funcionar normal del mundo evangélico, de las iglesias evangélicas. Y yo pues me atrevo a decir que es esto un reflejo de nuestra cultura, que es individualista, completamente individualista, que cada uno va a la suya, y que se ha perdido por completo la visión de lo que es la familia y la importancia que la familia tiene en el pacto, y por tanto la familia tiene en la iglesia, en la congregación. Y hay 2 modelos delante de nosotros, ¿verdad? Como evangélicos, y solamente creo yo que hay 2. Este uno, el de cada uno por su parte, ¿no? El de cada uno por su parte, que es el modelo de los conventículos. Es decir, conventículos es el de los grupos. Los grupos que se montan, ¿verdad?, al interior mismo de la congregación, ¿verdad? Y entonces, ¿esto cómo se traduce? Llenar la semana de reuniones y más reuniones y más reuniones, y al final
estás con la agenda completamente de reuniones de todos los grupos que uno participa, ¿verdad? Esto es un modelo, o el otro modelo es el modelo de las familias, es decir, el de la unidad. Y el modelo de la familia es que cada familia ha de servir al Señor, ¿verdad? Cada familia ha de honrar al Señor, cada familia ha de hacer los cultos familiares a diario y después nos reunimos en la iglesia como familias y como gran familia. Es decir, que el modelo es que cada familia sea una pequeña iglesia y que pues la iglesia sea una gran familia. Y ese es el modelo que yo encuentro en la Biblia. Y ese es el modelo que históricamente ha sido el modelo de las iglesias reformadas. Y creo que tenemos que intentar cambiar un poco nuestros esquemas mentales e intentar ser moldeados por la palabra del Señor y ser transformados por la misma. Veamos pues la importancia, sí, tendríamos que verlo, ¿no? Pero no nos va a dar tiempo, de servir al Señor cada familia a diario. Cada familia a diario. Y si viene alguien, pues entonces está con nosotros ese día. Pues entonces, bueno, nosotros tenemos culto a las 6, a las 7, a las 8. Bueno, pues te puedes unir a nosotros, ¿no? Orar, ¿no? Con nosotros, ¿no? O leer la Biblia con nosotros. Pero hacerlo esto, pues digamos, sobre la base de que es algo diario. Y que es algo permanente. Y que es algo que tenemos que cumplir. Y una vez más, se lo dijo esto Dios ¿a quién? No se lo dijo esto Dios a Sara. ¿Se lo dijo a quién? Se lo dijo a Abraham. ¿De quién es la responsabilidad? Señores, la responsabilidad es nuestra, de los varones, ¿verdad? Y es algo que tenemos que, con la gracia de Dios, intentar cumplir. Entonces vivamos en esta amistad de Dios. El pacto es estar en amistad con Dios y andar delante de Él por medio del mediador Jesucristo. Y el pacto, decíamos, pues que sea Él la savia, ¿no? Que haga pues que la congregación se mueve y que las ramas estén vigorosas y fuertes y verdes también, ¿verdad? En el pacto con la bendición de nuestro Dios. Porque dice y que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.